El arte del Antiguo Egipto y el arte mesoamericano. Un estudio de similitudes culturales. En esta plática se abordarán conceptos y definiciones que ya he expuesto en otras ocasiones, pero que por ser originales, en su mayoría carecen de referencias de terceros, por lo que he creído indispensable explicarlos aquí, aunque sea brevemente. Los principios filosóficos, astronómicos, matemáticos y geométricos comunes a egipcios y mesoamericanos, que fueron fundamentados en la sagrada geometría dinámica, me llevaron a una nueva lectura del arte egipcio y del arte mesoamericano. Platón, en una frase grabada a la entrada de su academia, decía: «Nadie entre que no sepa geometría». Y yo, parafraseando al sabio, digo: «Nadie que no sepa geometría, matemáticas y astronomía, sea arqueólogo o historiador del arte», porque estas ciencias son fundamentales para comprender a plenitud el pensamiento de los diseñadores del arte y arquitectura de la antigüedad egipcia y mesoamericana. Metodología. Al inicio de la investigación sugiero interrogantes que posteriormente y a través de la evidencia encontrada se convirtieron en hipótesis. Durante el proceso se utilizaron los hallazgos y conclusiones que iban surgiendo a medida que se avanzaba en la investigación, lo que permitió la adopción provisional de inferencias explicativas que después se comprobaron o se desecharon. Una vez planteadas las hipótesis, observando la presencia de ciertas características en las obras, tales como la proporción matemática y geométrica y la consistencia en las relaciones numéricas entre los ciclos astronómicos encontrados en las obras de arte y arquitectura, concluí que el diseño del arte en general, y en particular el de las tres pirámides mexicanas, el viejo templo de Quetzalcóatl, la pirámide de los nichos y la pirámide de Chichén Itzá, y las de las 4 egipcias, la escalonada de Saqqara, la doblada y la roja de Dashur y la gran pirámide de Giza, se proyectaron siguiendo los cánones de un mismo sistema, a partir del cual se explican. Finalmente, precisamente por tratarse de un sistema, este pudo ser comprendido, las hipótesis comprobadas y contestadas, las interrogantes que iban apareciendo a lo largo de este estudio. Durante la investigación surgieron coincidencias que sugieren la existencia de un posible contacto cultural entre los pueblos originarios de México y otros pueblos no americanos, tal vez Egipto y China, en épocas anteriores al descubrimiento de América. Para esclarecer este punto he empleado la numerología astronómica y el análisis matemático y geométrico, herramientas poco usuales en la investigación histórica. Será trabajo de otros investigadores, historiadores y antropólogos decidir si dichas coincidencias fueron producto de mentes iguales ante circunstancias iguales, o si existió entre ellas alguna comunicación en la antigüedad, de manera particular entre la civilización egipcia y los pueblos originarios de la región hoy llamada Mesoamérica. Yo me concreto únicamente a exponer los hechos que surgieron en el análisis del arte y de la arquitectura de esta región y del Antiguo Egipto. A pesar de la complejidad manifiesta, he clasificado las coincidencias y semejanzas de manera muy general en los siguientes grupos. Asuntos generales 31 coincidencias, astronomía 11, cosmovisión 8, filosofía y religión 8, en matemáticas y geometría 18, en total 76 coincidencias. Mucho se ha especulado acerca del tema. Wolfgang Marshall escribe que a mayor cantidad reconocible de un elemento común en dos culturas, la complejidad del fenómeno será mayor. Mientras más complejo, tanto menos probable la creación simultánea pero aislada de este fenómeno. Una frecuencia de combinaciones mayor que la probable, especialmente con una complejidad creciente de fenómenos. Debe verse como el resultado de transferencias. A esto se puede objetar la gran cantidad de espacio temporal que separa las culturas de estas dos grandes civilizaciones. Más hay que tener en cuenta la increíble capacidad del ser humano de conservar a través del tiempo y del espacio los rasgos culturales propios, así como los adquiridos de otros pueblos. Tal es el caso de la división de la hora en 60 minutos de 60 segundos. Un ejemplo de la permanencia de la división sexagesimal del tiempo llevada a cabo en Mesopotamia hace más de 5000 años. Y una reminiscencia de la matemática que empleaba un sistema numérico en base 10, además de otros en base 60.
A pesar de los milenios transcurridos, esa división del tiempo y bases numéricas siguen vigentes hoy en todo el mundo. Un fenómeno cultural transmitido puede sufrir una transformación que lo inutilice para una comparación. De las transferencias solamente se puede registrar y estudiar una fracción, aquella en que el fenómeno transferido conservó sus características. El método comparativo puede usarse solo en los casos en los que los fenómenos culturales posean, dentro de una continuidad, una constancia relativamente grande. El barón de Humboldt, al visitar nuestro país, solía comparar a México con Egipto. Hacía sus juicios apegándose al principio de que a partir de una cierta complejidad, las semejanzas ya no pueden ser casuales y deben de explicarse por contactos culturales o relaciones históricas. Humboldt encontró que entre ambos pueblos existían sorprendentes analogías, opinión que comparto íntegramente. Taylor, en 1933, no tenía duda de que algunos mitos y juegos, así como formas similares del calendario mesoamericano que muestran un alto grado de complejidad, no se habrían creado sino mediante contactos culturales a través del Pacífico. Particularmente con China, en mi investigación se vislumbra la posibilidad de que no solamente pudiesen haber existido transferencias culturales a través de este océano, sino además en distintas épocas con otros pueblos, particularmente con Egipto a través del Atlántico. Los monumentos antiguos y el incipiente urbanismo de sus asentamientos son por sí mismos un documento histórico que revela su contenido a quien haya aprendido a leerlos. Para el ojo educado, el uso de la geometría subyacente en el diseño y fundamento del arte egipcio y del arte mesoamericano es evidente. Sin embargo, a la fecha algunos académicos todavía no aceptan que la lectura geométrico-matemática de las obras de arquitectura y del arte en general sea una prueba de empleo de esas ciencias en el diseño del arte, e insisten en que debe existir un testimonio histórico escrito que lo confirme. Lo sagrado y lo profano. Lo profano está relacionado con lo mundano y lo sagrado con la divinidad y el culto divino. Sacralizar un objeto consiste en imbuirle a través de un acto de liturgia o de magia y mediante el ritual correspondiente ciertas características propias de la divinidad. Los pueblos de la antigüedad sacralizaban el arte y la arquitectura al darles como medida de sus envolventes geométricas, virtuales o reales, a los números que caracterizan a los ciclos astronómicos y calendáricos. Los números lineales, de superficie o volumétricos de los cuerpos geométricos fueron asociados con los números astrales que caracterizan a cada astro, uniendo así lo profano con lo divino. Al incluir estos números subyacentes en la geometría de los diseños de los monumentos, sus acciones quedaban sacralizadas, adquiriendo una característica divina. El espacio-tiempo, el espacio que recorren los astros en el tiempo que duran los ciclos astronómicos expresados por los números sagrados que rigieron la geometría del diseño de la antigüedad. Pero fue en la filosofía náhuatl, durante mis primeras incursiones en la investigación del diseño del arte mesoamericano, donde encontré un sentido primordial. Posteriormente, el sentido del arte egipcio me lo revelaron los escritos de los egiptólogos Lucy Lamy e Isa Isualer de Lubix. Con ellos entendí que la filosofía de la vida, de la muerte y de la vida después de la muerte fue común a ambos pueblos. Esta filosofía tan trascendental fue fundamental en el desarrollo de la cultura egipcia y siglos después de la mesoamericana. Ambos pueblos consideraron a la vida como una preparación para la muerte. Se vivía para morir, momento cumbre en la vida de los hombres. La religión egipcia y la religión mesoamericana, como otras de la antigüedad, fueron dualistas. Para los mesoamericanos, además, fue determinista. La suerte ya estaba escrita y se podía leer en el calendario adivinatorio llamado Tonalpowali por los nahuas y Solkin por los mayas. El destino difícilmente podía modificarse por medio de grandes sacrificios y penitencias. La religión mesoamericana, contrariamente a lo que se dice, fue monoteísta y con un enfoque geométrico-matemático del universo. Un Dios creador de naturaleza dual,
Ometeotl, el dios 2 y deidad suprema heredada de los olmecas, y un conjunto de manifestaciones, esencias, fuerzas y características de la naturaleza, a las que equivocadamente se les han llamado dioses, que en realidad son distintas expresiones o manifestaciones de un solo ente divino. La religión egipcia y la mesoamericana postularon que el Dios creador, la deidad suprema, contenía en sí los principios masculino y femenino necesarios para la creación, la dualidad, la vida y la muerte, el yang y el yin de los chinos. En Egipto se creía que el dios de la creación, Atum, era el padre y la madre de los dioses, un dios hermafrodita que escupió por su boca el semen que dio a la vida a Shu y a Nefnui, de los que nacieron Heb, el dios de la tierra, y Nut, el dios del cielo. Pero Shu alzó a Nut sobre Heb, que yacía formándose así la tierra y la bóveda celeste. De la copulación de Heb con Nut nacieron Osiris, Isis, Set y Neftis, y con ellos quedó completada la Eneada de dioses de Heliópolis. La dualidad divina. En Mesoamérica, el dios creador, el dios único, Ometeotl, el dios 2, se manifiesta como una unidad dentro de la dualidad. Ometecutli y Ometecihuatl, la dualidad divina que moraba en la región más alta de los 13 cielos. Tonalcatecutli y Tonalcacihuatl, señores de la vida y del sustento. Tlaloc y Chalchicueye, regidores del agua, de ríos y manantiales, de la lluvia de los lugares húmedos y del subsuelo. Cipatli y Oxomoco, la luz primigenia en la creación, la primera pareja divina que pobló la tierra durante el primer sol, y que por medio de granos de maíz desde las alturas lanzaba suerte a los mortales. Mictecacihuatl y Mictlacacihuatl, la pareja de la muerte que habitaba en el Mictlán, la mansión de los muertos en la estrella Alfeca, de la constelación de la corona borealis. Todas son manifestaciones duales y particulares de las esencias de un solo Dios único, Ometeotl, y no de varios dioses como a la fecha se ha dicho. En las representaciones divinas mesoamericanas que se han conservado, encontramos a Quetzalcóatl, deidad del sistema solar, y Tezcatlipoca, señor del sistema estelar. Zipactónatl y Oxomoco, que lanzan la suerte al mundo por medio de granos de maíz. Tezcatlipoca, con un pie encima de la polar, y Quetzalcóatl, patrono de los partos, está listo para arrojar al mundo el alma del neonato. Tanto la religión egipcia como la mesoamericana adoraron un dios dual, en el caso mesoamericano Ometeotl en su desdoblamiento como Omecicuatl, y Ometecutli, en el caso egipcio Amón con su doble femenino Amonet. Considero lo contrario de muchas opiniones que no fueron pueblos politeístas. Las imágenes e ídolos de entonces, al igual que las imágenes cristianas ahora, fueron simbólicos del Dios único que manifiesta sus esencias divinas. Los Neterú egipcios, las fuerzas y fenómenos de la naturaleza. El faraón y los tlatoanis mesoamericanos eran hombres que al ser consagrados y divinizados por los rituales establecidos, se convertían en un Dios todopoderoso que, sin embargo, consideraba la fragilidad y mortalidad humana. Era Dios y hombre, características que la religión cristiana conferirá a Cristo muchos años después de fundada la primera dinastía egipcia. En ambos pueblos, el egipcio y el mesoamericano, la dualidad divina del Dios único se manifiesta a través del panteón con actividades contrarias o complementarias. Así tenemos a Tezcatlipoca y a Quetzalcóatl, el primer señor de la noche, de la oscuridad donde aparece el sistema estelar. Se ve tocado con un gorro oscuro tachonado de estrellas, su pie cercenado y hundido en la polar. Solo le permite girar sobre sí mismo, es el eje de la tierra. Quetzalcóatl, tocado con un gorro de piel de leopardo con manchas negras, es por lo contrario el señor de la luz del día en un sistema solar. Egipto, Medio Oriente y Asia tuvieron cerca de la creación una visión cosmogónica, deísta y geométrica, visión de la que también participaron los pueblos mesoamericanos. El peso del alma del faraón. En Egipto se creía que al morir el alma del faraón sería juzgada.
Si el peso de sus buenas obras ganaban al peso de las malas. Su alma iría a la polar, la estrella Tubán, en la que moraba el Dios Supremo, que en el Egipto de los faraones era la polar del momento. Si las malas obras pesaban más que las buenas, el alma del difunto iría a Al-Milam, la estrella central del cinturón de la constelación de Orión, a esperar su reencarnación. La Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide presenta dos ductos que se han creído de ventilación, pero su sección es demasiado pequeña para que sirva a tal propósito, dado que el ducto que desemboca en la cara norte apunta a la estrella polar y el de la cara sur a la estrella Al-Milam, en el cinturón de Orión. Es posible que se hayan construido en la creencia de que el alma del faraón pudiera llegar a su destino final en la polar o esperar su reencarnación en Al-Nilam. Alomeyocan. El ángulo de 17 grados para llegar a Alomeyocan, la morada de Ometeotl, la escultura mixteca de Tlahuizcalpantecutli, deidad venusina. El ángulo de 17 grados apunta a la polar, lo que indica que esta escultura mixteca fue hecha en un lugar de latitud 17 grados, tal es Monte Albán, Oaxaca, que se encuentra en esa latitud, y dentro de la cultura mixteca, tanto en Egipto como en Mesoamérica, se creía que el ángulo de 17 grados señalaba a las almas ya perfectas al camino hacia ese encuentro con Dios único, el creador del universo. El ángulo de 17 grados en el tocado apunta a la morada de Ometeotl, Alomeyocan, a donde se creía que iban las almas de los justos al morir y fundirse en el Dios Supremo. Gorros o coronas en Egipto y en Mesoamérica. Tal vez el acontecimiento político que haya tenido la más grande y positiva influencia en la civilización del mundo antiguo haya sido la unificación del Alto y el Bajo Egipto, el largo periodo de paz y como consecuencia el desarrollo agrícola, tecnológico y científico logrados durante ese tiempo propiciaron también un gran desarrollo de las artes y de la arquitectura, actividades que son testimonios del adelanto de esos pueblos. El faraón Nemes, rey del norte y del sur, el señor de las dos coronas, reinos de Horus, y Set porta en una sola de las coronas, la del sur, reino de la gente negra, la oscuridad de la noche, y la del norte, reino de gente blanca, la luz del día. En Mesoamérica, Tezcatlipoca es el señor de la noche equivalente al señor del sur egipcio, mientras que Quetzalcóatl es el señor de la luz del día equivalente al señor del norte egipcio. Una vez unificados el Alto y el Bajo Egipto, todos sus habitantes fueron egipcios, blancos y negros, sin distinción de color, viviendo bajo una misma ley, la de los faraones que gobernaron un reino unificado. Nótese la semejanza en sus coronas egipcias y mesoamericanas. La unión de Egipto queda representada por la unión de las dos coronas, la blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto. La pirámide escalonada de Saqqara, Egipto, 2668-2649 a.C. La aplicación del número astronómico en el arte. La aplicación del número que caracteriza los ciclos astrales como medidas de las obras de arquitectura fue uno de los cánones principales del diseño, tanto egipcio como mesoamericano. Se puede afirmar con toda seguridad que los astrónomos contemporáneos del arquitecto constructor de la pirámide escalonada de Saqqara, Imhotep, conocían perfectamente la duración de los ciclos astronómicos, que quedaron imbuidos como medida en el diseño de la pirámide. Con otras pirámides de Egipto y de Mesoamérica sucede lo mismo. Todas las dimensiones de la pirámide escalonada de Saqqara se refieren a ciclos astronómicos. La unidad de medida empleada en su diseño fue el codo de Newton, de 52.39 centímetros. Medidas de la pirámide. En codos de Newton, 52.39 centímetros. Largo de la base. Caras norte y sur, 268 codos Newton, donde 268 está relacionado con la duración del año trópico de 365.2422 días. Hay 67 columnas en el templo de Karnak, dedicado al sol, Amón,
Es mediante el 67 que los egipcios calcularon la duración casi exacta del año trópico, con solo 119 diezmilésimos de día de error, menos de un minuto en un año. Ancho de la base, 225 codos Newton. En días, el número 225 corresponde al ciclo siderio de Venus. La altura es de 117 codos Newton. En días, el 117 corresponde al ciclo sinódico de Mercurio y la quinta parte del ciclo sinódico de Venus. Hay que notar que la base de la pirámide no es cuadrada, sino rectangular, y que el centro de gravedad de toda la mole de la pirámide está corrida hacia la parte norte, que es esto. Queda descentrado, como ven, jalado hacia esto, que es la parte norte y la parte sur. También tenemos que cada uno de estos hago hincapié de las medidas principales: 117, que es el ciclo sinódico de Mercurio, 177, que está en codos de Newton, es un número para hacer cálculo de eclipses, lo mismo que el 91, y la 91 es la cuarta parte del año del inframundo de 364 días. 117, otra vez la altura, es la misma que tenemos aquí, y 225 en días es el ciclo siderio de Venus. Entonces, todas las medidas están relacionadas con números astronómicos. La pirámide de los Nichos en Tajín, Veracruz. Medidas de la pirámide. Las medidas de las pirámides, tanto mexicanas como egipcias, siempre van a ser las de los ciclos astronómicos o calendáricos de los astros, como por ejemplo, tenemos las medidas de la pirámide de los Nichos en Tajín. Largo de la base. Caras, oriente y poniente, igual a 91 unidades. En días, la cuarta parte del ciclo del Sol del inframundo de 364 días. Ancho de la base. Caras, norte y sur, igual a 90 unidades. En días, la cuarta parte del año ajustado a 360 días, sin los Eru Rempet egipcios o Nemontemi mesoamericanos. Altura. Cada uno de los 7 cuerpos, 8.19 unidades. Al multiplicar 8.19 por 100, igual a 819, que a su vez, entre 30, se obtiene 27.3 días, el ciclo siderio de la Luna, base del calendario lunar. Nótese el empleo del sistema de numeración de base 10. Las medidas de la pirámide de los Nichos en unidades de proporción son: largo de la plataforma superior, 23.5 unidades por 10, igual a 235, y 235 entre 5, igual a 47, que en grados corresponde la inclinación del eje de la Tierra respecto a la eclíptica. La altura total de la pirámide con sagrario es 7 veces 819, donde 819 es el número de días del calendario lunar maya, basado en el ciclo siderio de la Luna de 27.3 días. Muy bien. Por los números empleados, se puede asegurar que los egipcios, para cuando fue construida la pirámide, conocían perfectamente la inclinación del eje de la Tierra respecto a la órbita aparente del Sol, así como el ciclo dracónico de la Luna y el ciclo siderio de Venus. Los números de los ciclos astronómicos y calendáricos sin coincidencia encontrados entre las pirámides egipcias y las pirámides mesoamericanas indican el grado de adelanto en geometría, matemáticas y astronomía que habían logrado ambos pueblos. Indican también la consagración de los monumentos a determinados astros por medio de los números de los ciclos astronómicos. La divina proporción. Matemáticamente hablando, la divina proporción o proporción áurea es el cociente que se obtiene al dividir dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci, el mayor entre el menor, de tal manera que el mayor sea el menor como el mayor a la suma de ambos. Al dividir el mayor entre el menor, el cociente tiende a 1.618 y corresponde a raíz cuadrada de 5 más 1 dividido entre 2 igual a 1.618, igual a phi.
La proporción aritmética y la partición geométrica de una recta en proporción áurea, en media y extrema razón en el punto de oro, etc., geométricamente es una proporción entre dos rectas, de manera que la primera sea a la segunda como la segunda a la suma de ambas. Sean el segmento AB y el segmento BC, la suma de ambos es el segmento AC, recta dividida de tal manera que BC sea AAB como AB es a AC. La suma de ambos es la única proporción matemática que consta de solamente tres términos y la empleada por el creador en la creación del universo, en la proporción del crecimiento de los seres vivos. BC es AB como AB es AAC. La constante matemática pi, además del valor de phi, igual a 1.618 y sus derivados, los egipcios y los mesoamericanos conocieron la constante matemática pi. La humanidad tardó milenios en encontrar su valor, mismo que se obtiene al dividir la circunferencia de un círculo entre su diámetro. Los valores asignados en la antigüedad fueron varios: 3, 3.111, 3.142857, 3.1416, entre otros. El valor que se le da a la actualidad es de 3.1416. También fue conocido y empleado por egipcios y mesoamericanos según lo demuestran sus obras de arte y de arquitectura. De la misma manera, los matemáticos de ambos pueblos conocieron el valor exacto de phi, igual a 1.618, de phi cuadrado, 2.618, de phi cúbico, 4.2359 y raíz de phi, 1.272 por lo menos. Estos valores fueron aplicados en el dimensionamiento y proporción de su arte por egipcios y mesoamericanos. La creación del mundo de la materia y del mundo del espíritu. La pirámide de Saqqara y la lámina en la página 47 del Códice de Viena. No solamente egipcios y mesoamericanos conocieron las operaciones básicas de la aritmética, sino que además conocieron la trigonometría, como lo demuestran las pendientes taludes de las caras de las pirámides. Tanto egipcios como los mesoamericanos creyeron que las constantes phi y pi eran el sostén del universo. La constante phi determina y sostiene el crecimiento de los seres vivos en la naturaleza, el ordenamiento de la materia. La constante pi determina y sostiene el espíritu, el intelecto, dado que relaciona la circunferencia con el diámetro del mismo círculo. Sí. 3 ejemplos del empleo de pi y de phi. Tenemos 3 ejemplos del empleo de pi y de phi. Uno de ellos está en la pirámide escalonada de Saqqara, en donde tenemos que la inclinación de las caras de uno de los lados de la pirámide es de un ángulo de 58.28 grados, este que está aquí, cuya tangente es phi, y en el otro tenemos que los otros lados de la pirámide tienen una inclinación de 72.18 grados, cuya tangente es pi. Lo mismo encontramos en el papiro Greenfield de Saqqara, donde vamos a encontrar que la inclinación de la pierna de la diosa Heb, de la diosa de la tierra, es igual que la que tenemos en la cara poniente de la pirámide de Saqqara, y aquí tenemos en la pirámide del lado oriente, en la inclinación del brazo tenemos la misma inclinación con el mismo ángulo de 72.18 grados, otra vez cuya tangente es pi. Pero no solamente fue en Egipto, también en Mesoamérica. Tenemos que en un códice mixteco, el códice vindobonensis, encontramos a Venus Quetzalcóatl sosteniendo a la Tierra en un límite del universo, un límite de agua que tenemos aquí, que está sostenido por los símbolos del planeta Venus. Tendríamos aquí símbolos venusinos, y encontramos que otra vez la inclinación del lado izquierdo parece ser exactamente la misma que la de las pirámides escalonadas de Saqqara y que la del papiro Greenfield también de Saqqara. Y las del lado oriente, que es esta de 72.18 grados, tendría como tangente a pi, de la misma manera como lo tenemos en el brazo derecho de la diosa y en la cara oriente de la pirámide.
La página 47 del códice, el papiro Greenfield y la pirámide escalonada de Saqqara, no dejan duda de que los mixtecos, al igual que los egipcios, conocían perfectamente estas dos importantísimas constantes y que además de su uso matemático, les dieron una igual interpretación filosófica. Son los sostenes del universo. Las constantes phi y pi son la esencia de la dualidad divina. Ellas son el sostén de la creación, la más importante manifestación del Dios creador de la tierra. La geometría y la decodificación o lectura de los monumentos. La sagrada geometría dinámica es la filosofía de la geometría que explica la creación por medio de figuras geométricas. Es sagrada porque habla de la divina dualidad creadora. Es geométrica porque su herramienta es la geometría. Y es dinámica porque explica el proceso de la creación de un cuerpo geométrico a partir de otro. A partir del círculo que, por no tener ni principio ni fin discernible, representó en la antigüedad al Dios creador, cuando el círculo y el cuadrado máximo que puede ser inscrito en él. Cuando estas dos figuras representativas de la dualidad de Dios se pusieron en marcha, cuando la energía que representa la diagonal del cuadrado comenzó a manifestarse, como se ejemplifica más adelante. Entonces surgieron los rectángulos básicos y los rectángulos derivados de ellos, los únicos que como envolventes virtuales o reales fueron la base del diseño del arte de los pueblos cultos de la antigüedad, incluyendo los mesoamericanos. El estudio de la sagrada geometría dinámica se inicia con el círculo, la figura perfecta de los cuerpos celestes del que derivan consecutiva y dinámicamente todas las demás figuras geométricas. El círculo, por sus características y por tener la figura de los astros, ámbito de la divinidad, en las culturas de la antigüedad, representó al Dios creador del que conocemos muy poco. Esta profunda visión deísta explica por qué, tanto Egipto como Mesoamérica, no se empleó la rueda con fines prácticos. El círculo fue la forma sagrada reservada a los astros, a la manifestación del Creador en el universo. Hubiera sido una profanación emplearlo para aliviar la carga de los hombres, pero la sagrada geometría dinámica deja sin resolver el problema del origen del círculo generador del que proceden todas las figuras. El problema de el origen, tanto el universo como el círculo, es y seguirá siendo un callejón sin salida. Del círculo. De Dios decimos que es el creador de todo lo existente y que no tiene principio ni fin discernible. Algunos pueblos de la antigüedad pensaron que se trataba de una divinidad dual, otros creyeron en una trinidad y otros más en la unidad absoluta. De una o de otra manera, tanto el círculo como de Dios se puede decir con certeza únicamente que es el creador de todo lo visible e invisible, que no tiene ni principio ni fin discernible y que contiene todos los elementos necesarios para crear lo creado. En el arte de Egipto, anterior a la invasión de los Hyksos, y en el arte mesoamericano, anterior a la conquista, al no poder ser representado, el círculo fue sustituido por la elipse y por el círculo de 4 puntos, o círculo achatado, respectivamente. Fue solamente en las sagradas piedras calendáricas y en las pirámides troncocónicas, como la mesoamericana de Coihuilco, en donde se utilizó el círculo como fundamento real de diseño. Se puede confinar las bases de todas las pirámides dentro de un círculo, pero al proyectar las bases de las pirámides, tanto egipcias como mesoamericanas, fue empleado solamente como base de diseño, que al igual que Dios existe, pero que no es visible. No fue sino hasta que los egipcios recobraron el poder y echaron fuera a los Hyksos, procedentes del Oriente Próximo, 1550 años antes de Cristo aproximadamente, que comenzaron a utilizar la rueda y los mesoamericanos hasta consumada la conquista española en 1521. El círculo y el cuadrado únicamente fueron utilizados para representar a la divinidad. En Mesoamérica, los estudiosos del tema han considerado equivocadamente a las plantas de las pirámides, del castillo de Chichén Itzá, de la pirámide de Tajín y del viejo templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, como cuadradas, siendo rectangulares. En Egipto, a excepción de la pirámide escalonada de Saqqara, que es rectangular, las plantas de las pirámides combada o doblada y la roja de Dashur, así como la gran pirámide de Giza, sí son cuadradas. Cada rectángulo geométricamente hablando se caracteriza por su módulo, que es la razón del lado mayor del rectángulo sobre su lado menor. Los rectángulos básicos y sus derivados fueron las envolventes reales o virtuales de las obras de arte y de arquitectura de la antigüedad, incluyendo a Mesoamérica.
Las religiones teístas predican que el Dios creador contiene y genera desde su interior todo lo creado, de la misma manera en que del círculo de la unidad absoluta se generan todas las figuras geométricas empleadas en el diseño de la arquitectura y el arte de la antigüedad. La sagrada geometría dinámica postula que el diámetro AC es responsable de la primera incisión de la unidad absoluta, del círculo. Es entonces cuando comienza el Big Bang, la gran explosión. Es cuando se manifiesta la energía del círculo, cuando se produce lo impensable, cuando se rompe lo incorrompible, cuando desde su interior se parte en dos el Dios creador, la unidad absoluta. Es entonces cuando se inicia el proceso de la creación, de multiplicidad, cuando el círculo manifiesta en su dualidad divina, en el momento de partirse en dos, y es cuando el diámetro actúa como una fuerza poderosa capaz de romperlo. Esto. Tenemos en la siguiente figura que una vez que se manifiestan dos diámetros perpendiculares, el AC y el BD, aparece el cuadrado máximo ABCD que puede ser inscrito en el círculo. En el primer momento de la creación, dentro del cuadrado ABCD, actúa la diagonal AC, haciendo que se abata sobre la prolongación de la base AD hasta el punto F. Entonces se manifiesta la esencia del círculo al formarse el primer rectángulo básico, el rectángulo raíz de 2. ¿Por qué digo que es el rectángulo raíz de 2? Porque si este mide 1, aquí va a medir 1.4142, que es exactamente el valor de la raíz cuadrada de 2. Tenemos después este momento de la creación en donde ya tenemos el rectángulo ABEF. Ahora vamos a tomar la diagonal AF, la batimos sobre la prolongación de AF hasta H, y aquí vamos arriba y cerramos y obtenemos el rectángulo ABGH. Si este vale 1, este lado valdrá 1.7321, que equivale al valor de la raíz cuadrada de 3. Ahora continuamos y tenemos ya el rectángulo ABGH. Tomamos la diagonal AG, la batimos otra vez sobre la prolongación de H hasta J, subimos, cerramos y obtenemos el rectángulo ABIJ. En este rectángulo vamos a darnos cuenta de que ABCD es un cuadrado y que DCIJ es otro cuadrado. Quiere decir que el cuadrado inicial que inició todo esto se replica en otro cuadrado, el DCIJ, formando un doble cuadrado. Esto quiere decir que el Dios creador, al salirse de su perímetro y empezar la creación, se expande hasta lograr la extensión de sí mismo en el cuadrado DCIJ. Se habrá llegado a la máxima extensión de la unidad cuando se replica. Pero sin embargo, la creación continúa y este rectángulo, el ABIJ, este mismo, tomamos la diagonal, la batimos y tenemos este punto, cerramos, y entonces tendremos otro rectángulo, el 2.2361, y así continuaremos hasta que se produzca otra vez otro cuadrado, que entonces será que se replique el cuadrado inicial, 3 veces, 4 veces, 5 veces, etc., porque el proceso de creación sigue hasta el infinito. Ahora vamos a exponer una serie de rectángulos dentro de los rectángulos básicos que ya acabamos de explicar y que nos van a enseñar cómo dentro de las diferentes culturas, tanto mesoamericanas como de otros países aquí, principalmente Egipto, van a servir estos rectángulos como la envolvente virtual de las obras de arte o de la arquitectura. En este caso, tenemos el primer momento de la creación, que es el rectángulo raíz de 2, que ya vimos que es 1.414, si esto mide 1,
esto va a medir 1.414 la raíz de 2, que fue lo que acabamos de ver. Aquí tenemos un ejemplo egipcio de la estela de ofrendas de Inu en piedra caliza, que se encontró en Giza, en la cuarta dinastía, cerca del 2590 a.C. Y aquí lo tenemos el mismo rectángulo, con las mismas proporciones, en una almena con cara de tláhuac en la cultura teotihuacana del año 450 al 500 después de Cristo. Si aquí tenemos 1 en esta altura, aquí vamos a tener la raíz de 2, que es igual a 1.4142. En este caso es igual, si esto vale 1, aquí va a valer raíz de 2, 14142. Aquí sigue, por favor. Continuamos con el rectángulo raíz de 3, cuyo módulo es 1.732, que es igual a la raíz de 3. Tenemos aquí este monumento, que es una capilla para el culto del ancestro Ani, de la 19 dinastía hacia 1250 a.C. Si tomamos aquí como dimensión 1 y el módulo, como dijimos, va a ser la división del lado mayor entre el lado menor. Dividimos el lado mayor, que nos da 1.731 en comparación del lado menor. Este 1.7321 es igual a la raíz de 3. En este caso lo tenemos en un sarcófago de Palenque, el sarcófago de Palcal, en Chiapas. Palcal vivió del 615 al 683 después de Cristo, en donde vemos exactamente la misma proporción que el que tenemos en Egipto. Aquí tenemos 1 y aquí va a valer 1.732 unidades, que es igual a la raíz de 3. ¿A qué sigue, por favor? En este caso, el rectángulo raíz de 4, raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Su módulo es igual a 2. Quiere decir que si la base aquí mide 1, su altura va a medir 2 unidades. En este caso se trata de un bajo relieve de la familia de Atón Radiante en Amarna, en el Gran Palacio, de la dinastía 18 hacia 1345 a.C. Y aquí tenemos la lápida de Aparicio de la cultura totonaca en Tajín, del año 800 al 1100 después de Cristo. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el rectángulo raíz de 5, que es la que ya estuvimos viendo anteriormente, de módulo 2.2361. Si tomamos aquí de base 1, tenemos 2.2361 de longitud, y en este caso primero tenemos un campo de mieses en piedra caliza en Amarna, Egipto, de la 18ª dinastía hacia 1340 a.C. Y aquí tenemos lo mismo, ahora parado en lugar de acostado, una hacha votiva de la Mixteca de Oaxaca, cultura olmeca del 900 al 400 a.C., en donde la base es 1 y la altura es 2.2361, que es lo mismo que tenemos aquí, de los mismos rectángulos que ya habíamos visto anteriormente. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el caso del rectángulo áureo o rectángulo phi de módulo 1.618. Quiere decir que si la base mide 1, la altura medirá phi, que es 1.618, y tenemos dos casos, uno egipcio y el otro mesoamericano. En este caso, del arte del tercer periodo intermedio y objetos en madera pintada de la dinastía 26, en el año 664 a.C. al 525 a.C. Y aquí en Mesoamérica, con las mismísimas proporciones, tenemos a Xochipilli como dios solar, dios de la lluvia, del centro o de la altura, que aparece en el Códice Borgia. Aquí sigue. Aquí tenemos el rectángulo K o rectángulo raíz cuadrada de phi, que vale 1.272. Volvemos a lo mismo en el caso egipcio. Si tomamos este como 1, aquí en la altura tenemos 1.272. El trazo geométrico es este, mismo trazo geométrico que encontramos en el relieve número 1 de las casas de piedra del panel número 2 norte, en Palenque, de la cultura maya del año 600 al 800 después de Cristo. Si esto mide 1, igual que aquí, la altura es exactamente la misma, las proporciones son las mismas, están empleando el mismo tipo de rectángulos básicos que ya hemos descrito. La que sigue.
Aquí tenemos un rectángulo básico, rectángulo phi cuadrada de módulo 2.618. Es decir, que si aquí tenemos 1 como base, este es una escultura, un bajorrelieve en una escultura egipcia, y aquí la tenemos mesoamericana. Si esto mide 1 aquí, esto medirá 2.618, que es igual a phi cuadrada, que es lo mismo que tenemos dentro de esto. En este caso se trata de un guerrero de Tula, o Atlante, de la cultura tolteca, del periodo posclásico temprano del 900 al 1200 después de Cristo. En el caso egipcio es la estela de Ra-Wet de la cuarta dinastía, reinado de Shepsefart, o quinta dinastía del reinado de Nefertari. Aquí sigue, por favor. Aquí tenemos otros ejemplos de un rectángulo de un rectángulo phi cúbica de módulo 4.236. Quiere decir que si esta base es 1, la altura va a valer phi cuadrada de 1, que es 4.2361, dividido en varias partes. Como lo tenemos, una parte que interviene el rectángulo áureo, la unidad, y otra vez la repetición del rectángulo áureo. En Mesoamérica lo tenemos dentro de la espalda de Tlahuizcalpantecutli, de la cultura mexica del año 1507 después de Cristo. Este es un ataúd de una mujer desconocida en Tebas Oeste, de Bajari, del tercer periodo intermedio de la dinastía número 21, del 1070 a.C. al 945 a.C. Aquí no pude yo encontrar un rectángulo exactamente igual a este en una escultura, pero sí lo encuentro dentro de esta escultura, no como una escultura total, sino como una parte de la escultura, en donde tenemos al centro al sol representado en este caso por Moctezuma, que está celebrando el siglo mesoamericano en el año de 1507, que fue el último año que se celebró la ceremonia del Fuego Nuevo en Mesoamérica. Aquí sigue, por favor. Aquí tenemos dos tipos de rectángulos básicos, o rectángulo Ome de módulo 3, quiere decir que si este mide 1, esto va a venir 3. Tenemos dos ejemplos egipcios dentro de los cartuchos del rey Akenatón, esculpidos en piedra caliza, y aquí en la estrella número 12 de piedras negras en Guatemala de la cultura maya del año 975 después de Cristo. Aquí sigue. Rectángulo sigma 4.3 de módulo 1.333 se llama rectángulo pitagórico porque Pitágoras descubrió dentro de su famoso teorema de Pitágoras, adentro de este tipo de rectángulo fue donde lo encontró, cuando un lado mide 3, el otro 4 y otro va a ser raíz de 5. Exactamente lo tenemos aquí dentro del Códice Borgia, en la página 48 del Códice, donde se representa a Tlazolteotl, la vieja diosa lunar, en una forma prehispánica. Aquí en Egipto tenemos el pectoral de la princesa Mereret, en Dashur, en la tumba de Mereret de la 12ª dinastía, hacia 1840 a.C. Son exactamente los mismos rectángulos. ¿Qué sigue, por favor? Dentro de las tumbas egipcias y tumbas mesoamericanas vamos a encontrar un sistema constructivo exactamente igual. Por ejemplo, en las tumbas mesoamericanas, la tumba número 4 de Monte Albán en Oaxaca, la tumba número 7 de Montaleón, Oaxaca, el Templo de la Cruz de Palenque, Chiapas, del año 400 al 700 después de Cristo, en donde vamos a ver que ese sistema constructivo consiste en tener dos muros en los que se apoyan losas de piedra inclinadas, sosteniéndose una en contra de la otra, como este caso, y este caso es exactamente igual. Este tipo de techumbre se le llama bóveda maya, aunque no tiene nada de bóveda, es un tipo especial que se le ha llamado en arquitectura bóveda maya. Aquí sigue, por favor. En el caso de las tumbas egipcias, tenemos exactamente el mismo tipo de sistema constructivo en la cámara mortuoria del faraón Kefren del año 2547 a 2521 a.C. y en la cámara mortuoria del rey Unis, el último rey de la quinta dinastía
del 2350 al 2225, mucho anterior a todo lo que se había construido dentro del área maya. Sin embargo, el sistema constructivo es exactamente lo mismo. Las paredes que están sosteniendo un techo de losas inclinadas que forman la llamada bóveda maya. La que sigue, por favor. Otros rasgos iguales dentro de la cultura mesoamericana y de la cultura egipcia, tenemos los sarcófagos de piedra egipcios y los mesoamericanos. Por ejemplo, les voy a presentar aquí sarcófagos egipcios, como el de sarcófago de Tutmosis III, de 1504 a 1450 a.C., y el sarcófago de Tutankamón, de 1341 a 1327 a.C. La que sigue, por favor. Tenemos otros sarcófagos anónimos, pero que se presentan en los museos egipcios, donde podemos ver también que son esculpidos en piedra hondonada con una tapadera, lo mismo que en este caso. Son anónimos, no sabemos a quién pertenecieron. La que sigue, por favor. En Mesoamérica vamos a tener exactamente el mismo caso. El sarcófago de la Venta, que es cultura olmeca, del año 1200 a 700 a.C., en donde vemos el sarcófago de piedra con su lápida, que está corrida en este caso. El sarcófago de Tlalancaleca, que es olmeca también, del 600 al 100 a.C. La que sigue, por favor. El sarcófago de la Reina Roja en Palenque, en Chiapas, México, del 615 al 683 a.C. El sarcófago de Pacal en Chiapas, México, de 800 a 900 después de Cristo. El sarcófago maya de Tolina, Chiapas, que es este, que todos presentan exactamente las mismas características que presentan los sarcófagos egipcios del año 800 a 900 después de Cristo. Aquí sí, por favor. Ahora tenemos otro tipo de semejanzas culturales en los tronos egipcios y tronos mesoamericanos. Por ejemplo, el caso de este trono egipcio de 1550 a 1295 a.C. y este trono mesoamericano del 600 al 1200 a.C. Ambos podemos ver las semejanzas, que es completamente recto, paralelo a la horizontal del piso, pero que tienen aquí las figuras de animales, en este caso leones, y aquí pues un gato, un tigre, un leonino, etc. La que sigue, por favor. Tenemos también el caso de deformaciones craneanas que se emplean en ambos casos, tanto los americanos como los egipcios. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del cráneo de la hija de Akenatón, egipcio, de 1352 a 1365 a.C., y esta, la cabeza de un babyface olmeca del año entre 2000 y 400 a.C., en donde presentan deformaciones craneanas. Fueron en ambos casos muy comunes, tanto en Egipto como en Mesoamérica, practicar dentro de la nobleza y dentro de los sacerdotes este tipo de deformaciones sin saber realmente para qué lo querían. La que sigue, por favor. Continuamos viendo algunas otras semejanzas, como los sacerdotes anacoretas en cuevas, que en Mesoamérica tenemos aquí una representación de Tlaloc, el dios de la lluvia. Esta representación es del año 150 después de Cristo a 750 después de Cristo, en donde podemos ver al dios Tlaloc hablando. Tenemos la vírgula de la palabra, que está aquí. El dios está hablando y está dentro de una cueva y está pidiendo por los mantenimientos, el agua para poderlos obtener. En este caso tenemos un dios olmeca muy anterior a este. Tenemos aquí a 850 a.C., después de Cristo, es que hay casi 1000 años entre una representación y la otra. Sin embargo, es lo mismo. El sacerdote adentro de la cueva, que corresponde aquí y acá, es Tlaloc, pero de los olmecas, en donde está también clamando la vírgula de la palabra. Lo que habla es esto. Cuando encontramos este tipo de símbolos, es que alguien está hablando, en este caso, el sacerdote anacoreta dentro de la cueva, pidiendo para que se haga agua. Aquí tenemos en Egipto, Hapi, dios de la inundación del Nilo,
en el año de 1976 a 1794 a.C., que a lo mejor está pidiendo que quite un poco del agua del Nilo, que inunda demasiado las tierras del Nilo, o podemos interpretarlo al revés, que no se habían producido todavía las inundaciones y que está pidiendo exactamente que se produzca lo mismo que están pidiendo estos. Que sigue, por favor. Tenemos los conos funerarios de oración en el Antiguo Egipto y Mesoamérica. Tenemos los conos funerarios del Antiguo Egipto. Son estos conos que son de arcilla moldeada y horneada. En el mismo caso tenemos los conos funerarios de Mesoamérica. Estos eran puestos en los dinteles para entrar a las puertas, de los dinteles de las puertas para entrar a las tumbas. En el caso mesoamericano no lo sabemos porque se han encontrado, de los pocos datos que he encontrado, es que se han encontrado dispersos fuera de algunas de las pirámides, tal vez con el mismo objeto. Son conos de oración. Si aquellos que pasaban la puerta, esta era la oración que se tenía que decir, y estos probablemente, no lo sé, sean igual. Sigue, por favor. Las bendiciones divinas egipcias y mesoamericanas. Tenemos dos casos en donde se representa exactamente igual. En este caso egipcio, las bendiciones de Amón sobre el gran templo de Atón. Tenemos el sol, que es Amón, y estas son sus bendiciones. Desde 1347 a 1336 a.C. Y este es un escudo turquesa y oro de la Mixteca, el periodo Mixteca posclásico, 1500 a.C. a 1521 después de Cristo, en donde vemos al sol aquí al centro y las bendiciones exactamente iguales en un caso y en el otro. Aquí sigue, por favor. Finalmente tenemos los metates de piedra para moler cebada en el caso de Egipto y de maíz en Mesoamérica. Este es un metate de piedra egipcio que pertenece a la quinta dinastía del Antiguo Imperio, del 2500 a.C. al 2350 a.C. Y este caso es un metate de piedra mesoamericano del periodo posclásico, del 900 al 1521 después de Cristo. No podemos decir que entonces nuestros metates son tan originales como fueron los egipcios. Conclusiones. El presente estudio es la punta del iceberg que abre un campo no explorado todavía por el antiguo sistema, fundamentalmente descriptivo, utilizado por la historia del arte para dar cuenta de los objetos de estudio. Considero que ese obsoleto sistema debería de ser modificado y ampliado sustancialmente con la introducción de las ciencias exactas en la decodificación de la arquitectura y del arte, novedosa manera que promete llevarnos al fondo del mensaje que nos transmitieron los sabios de la antigüedad. He presentado aquí únicamente algunos de los resultados de la investigación efectuada durante muchos años del arte y de la arquitectura egipcia y mesoamericana. En la construcción de las pirámides vemos la aplicación de conocimientos transmitidos de generación en generación y de un conocimiento adquirido diariamente, el ejercicio del arte y de la arquitectura, producto de una sociedad con grandes conocimientos matemáticos, geométricos y astronómicos, unidos en un ideal común, la alabanza a Dios y la preservación de sus conocimientos. A lo largo de este estudio he encontrado semejanzas con una frecuencia mayor que la probable y con una complejidad creciente del diseño, lo que me hace suponer transferencias culturales entre Egipto y Mesoamérica por el Océano Atlántico y tal vez con China a través del Océano Pacífico. Entre las semejanzas que aquí hemos visto están la creencia en manifestaciones de la dualidad divina, el trazo de los rectángulos básicos o rectángulos raíz a partir del círculo generador y del cuadrado máximo, y los ejemplos de cada uno de ellos aplicados en el arte. El idéntico sistema constructivo de tumbas con losas en voladizo, los sarcófagos y tronos de piedra, las deformaciones craneanas, el ángulo de 17 grados que conduce a las almas de los justos a la polar, los sacerdotes anacoretas en cuevas, los coros funerarios de oración en el Antiguo Egipto y en Mesoamérica, las bendiciones que bajan del cielo y los metates de piedra,
Estas son tan solo algunas de las muchas coincidencias o francas igualdades que yo encuentro y que presento en mi libro El arte egipcio y el arte mesoamericano, un estudio de semejanzas culturales. Se concluye que el pueblo egipcio y el pueblo mesoamericano, a pesar de la enorme distancia espacio-temporal que los separa, con fundamentos iguales en la religión y principios filosóficos, tuvieron un mismo sistema de diseño que se refleja en la creación de objetos de arte y arquitectura basado en la sagrada geometría dinámica, la matemática y la astronomía. Dejo a los historiadores del arte, a los antropólogos, la tarea de llegar a conclusiones y de negar o confirmar lo aquí expuesto. Muchas gracias.